Buenos días a todos. Esperamos que se encuentren bien después de este hiato de no sé cuánto tiempo. Meses, sí, del canal Nada Nuevo Bajo el Sol. Este es un minuto que esperábamos desde el comienzo del canal, cuando lo estábamos ideando, de hecho. Esta era la idea original. Eso, y todo el tema de la pandemia nos obligó, evidentemente, por motivo de salud, a reformularlo, y así es como nació el formato de las cámaras web, que es lo que estábamos acostumbrados hasta hoy. Exactamente. Antes de partir con el tema propiamente tal, una razón de las por qué pausamos un rato los videos, que lamentablemente y por nuestra culpa lo hicimos sin avisar a nada, sin darles a saber nada, fue porque, no sé si te pasó tanto a ti, pero a mí igual me pasó que estaba sintiendo la grabación de los videos como un tema más pega, no estaba disfrutando tanto como al principio, que era mucha emoción empezar a hacer los videos e intentar plasmar las ideas que tenía en la cabeza. Sí, completamente. Y también empezó a pegar con la cotidianidad de las cosas, la vuelta a clase. Exactamente. Empezó a llevar con otro espacio y se nos acumuló, por así decirlo. Entonces, si bien aquí vamos a retomar con cierta más regularidad, muy probablemente sea más espaciado. Sí. Porque estamos volviendo a nuestras actividades académicas, entonces evidentemente estamos con tiempos más acotados. Exactamente. Y todo esto fue por la pandemia. Sí, ese es el punto inicial, por así decirlo. Inicial, exactamente. Porque lo que tenemos en mente para hoy es que la pandemia llegó. Y llegó para quedarse. Y llegó para quedarse. Independiente del desarrollo de la vacuna, que es prometedor. Que es prometedor, vacúnense. El concepto del virus ya afectó a una generación al menos. Sí, bueno. Que la de los niños, o sea, al menos una generación, lo digo porque a los adultos que vivieron en este espacio. Claro, que vivimos en este tiempo, primera vez que nos pasa. La última vez que pasó algo similar fue la gripe española. En el 20. Sí. Y muy pocos adultos estarían vivos en esa y en esta pandemia. Sí. Entonces, marca una generación. Para los niños chicos, esto de que los adultos estén con las mascarillas y ellos también tengan que usarlas, evidentemente. La interacción, los juegos. Exacto, y que no les hace sentido porque en su mundo infantil no tiene por qué existir una cosa, un bicho que los puede matar y que es invisible. Sí. Eso no tiene sentido si lo vemos desde la lógica de la niñez. Sí. Y si lo llevamos al lado más pesimista, como a pesar de que puede existir una vacuna, ya tenemos la conciencia de que puede existir nuevamente un rebrote de otra especie, que nuevamente vuelven a las casas, y es una realidad que ya se había dicho antes, se había dicho puede pasar, no se tomó atención y ahora ocurrió. En el fondo, ahora tenemos que estar preparados para esa realidad que llegó a quedarse. Uno podría argumentar que esto del coronavirus fue un charchazo de la naturaleza diciendo, oye, yo soy más grande que ustedes, no se pasen películas. Sí. Pero eso sería demasiado animista. Lo que sí yo creo que es importante de analizar, y que es lo que queremos hacer específicamente hoy, es este tema de la mascarilla. Que algo nuevo. Algo nuevo, totalmente nuevo. Sobre todo para la cultura occidental. Exacto, y para la gente, la gran mayoría de la población que no está metida en el área de salud. Sí. Que hay que convencerla de que tiene que usarla. De que tiene de que funciona. Claro, que tiene un objetivo que no es solo estético, no solo una regla, por así decirlo, tiene una funcionalidad científica. Exactamente. Es en ese contexto que queremos analizar qué impacto puede tener la mascarilla en la relación social propiamente tal, y cómo cambia un poco la psique de esto. Sí. Yo me gustaría poder analizar esto desde las cosas que puedo agarrar del psicoanálisis. Y Daniel ¿tenía alguna postura en particular? O... Más que nada, en torno a lo que tú querías plantear, tengo una idea. Así como si tú planteas el problema, yo tengo una pseudo respuesta, por así decirlo. En base a pseudo respuesta se construye este canal. Démosle. Ya. Hay un concepto en el psicoanálisis que Lacan lo menciona, el psicoanalista francés, que ya hemos mencionado antes, que es el concepto de la máscara, convenientemente llamado máscara justamente.
que lo habla como una suerte de elemento que es de imagen pública mío y de cualquier otro individuo, Claro. que no cumple solo la función de ocultar del resto de las personas cómo soy yo realmente, sino que también cumple una función aliviadora de mí mismo, de momento que cuando yo me quedo el cuento de la mascarilla, de la máscara, entonces yo puedo verme a mí mismo también como un ser menos amenazante, menos malo, etc. Por ponerlo de otra forma, es la imagen que yo me hago de mí mismo. Exacto. Y de cómo yo mismo me proyecto al mundo. Lo que yo pongo por delante de mí y lo proyecto es la imagen que estoy construyendo de esta máscara. Exacto. Y que uno finalmente se empieza a creer el cuento de la máscara. Claro. Y ahí es donde llega el tema del alivio. Sí. Entonces podemos reconocer dos elementos acá. A lo menos dos. La máscara social, si la queremos llamar de alguna forma, que está fuera de nosotros. Y también se habla de la máscara interna. ¿Por qué se habla de la máscara interna? Se habla de que es como una suerte, es como la realidad que está detrás de la máscara social. De la cara, por así decirlo. De nuestro rostro. Entonces, lo que habla Slavoj Žižek en una conferencia que hace, sí, es cómo, y vamos a volver al punto, sí, en la Francia secular, sí, hubo un periodo muy álgido de migrantes del Medio Oeste que por tradición usaban cultural, la burka. Claro, las mujeres usaban la burka, que es este velo negro para que no le vean el rostro, básicamente, y ni el cuerpo. Entonces, lo que pasó es que en Francia se pasó una ley para que no se permitiera el uso de burkas, porque eso no tenía sentido en un país libre, alejado del patriarcado y todo lo que es laico, todo lo que decían los franceses de sí mismos, porque finalmente les causaba ansiedad a la población francesa, sí, porque las mujeres se veían subyugadas al ver a la mujer musulmana usando la burka, se sentían enajenadas ellas mismas. Se sentían ofendidas su propia cultura al ver ese choque, por así decirlo. Exacto. No porque le chocara la otra persona en sí, sino que es como la reflexión que hace. Lo que como, simboliza. Claro, ella lo usa, claro, si yo lo usara, me sentiría de esta forma. Exactamente. Lo que es totalmente es inventado, es un ejercicio mental, que no es real lo que se la otra persona. Claro. No podemos saberlo. No podemos saberlo. Entonces, esa distancia que existe entre lo que yo creo que siento, que sentiría, versus lo que siente la otra persona realmente. Y lo que creo que sería bueno en este caso, porque es una política pública. Claro. Es ansiógeno, genera ansiedad en las personas. Entonces, llevándolo a otro contexto, y leo un poco lo que tengo escrito porque es un tema que igual me costó un poco entender, es que desde Freud se piensa que el rostro desnudo, mi rostro por ejemplo sin la mascarilla, es la máscara última que esconde la horrorosa verdad. Es como una forma de poniendo un análogo, es como mi rostro cubierto y mi rostro desnudo, máscara social, máscara verdadera. Máscara interna. Claro, van como en ese paralelismo. Entonces, según la tradición judeo-cristiana, se hablaba de que el vecino, el prójimo, el otro es inherentemente terrorífico. Es insondable. Es insondable porque nos genera una ansiedad. ¿Qué pensará el otro? ¿Me querrá hacer daño? ¿Me va a atacar? ¿Me va a atacar? ¿Me está engañando? Exacto. Y eso es lo que se denomina como el abismo del otro. Como que es una distancia insondable y que la única forma de reconocer si estamos de verdad interactuando con esa parte de la máscara interna es que en algún minuto yo haya identificado la máscara social, haya identificado la máscara interna y después me haya devuelto a ver la máscara social. Que en el fondo tengo que haber visto ambas para entender con cuál estoy jugando, por así decirlo. Y esa distancia que es insondable se plantea, es lo que causa ansiedad. Porque el rostro cubierto nos enfrenta con... Es una pérdida de información en el fondo. Una claro. pérdida de información, de rasgos, de señales que yo tengo para saber si la otra persona está enojada. Sí. No, y finalmente es el hecho de que cuando yo tengo el rostro desnudo,
yo sé que hay una distancia que no puedo cruzar hasta la otra máscara. Sí. Pero cuando yo tengo la mascarilla, es un velo, es tan simple como quitármela y ya accedí a lo que no tenía que acceder. Eso es lo terrorífico y lo que genera ansiedad en este concepto. Y es interesante también porque biológicamente nuestros cerebros están hechos para reconocer caras humanas. Nosotros lo primero que reconocemos es la cara de nuestra madre y por eso somos capaces de reconocer caras donde no la hay, las vemos en plantas, las vemos en la naturaleza, porque nosotros necesitamos ser capaces de reconocer a otro porque así nos comunicamos socialmente. Exactamente. A través de la visión de tu rostro yo soy capaz de decir, estamos empatizando, él está enojado, yo me adapto a lo que tú decís. Es una herramienta comunicacional en el fondo. Exacto. Y es en ese contexto que aparece todo este tema de la mascarilla, porque todo esto sirve como preámbulo para entender lo siguiente. A mi parecer, a mi juicio, el uso de la mascarilla nos va, y la marca que dejó en la generación que la tuvo que vivir, la que la está viendo, va a ser causa de mucho neuroticismo a futuro. Porque siempre va a existir esta duda, ya, se acabó la pandemia, entre comillas, en un hipotético, me saco la mascarilla y continúo mi vida normal. Pero ¿y si pasa algo? Sí. ¿Y si nunca estuvo controlado realmente? Va a empezar un fenómeno de enrollarse mucho en las ideas, por un miedo a un ser invisible, que llevó a fracturar nuestra realidad, en la que nosotros éramos la especie dominante, la que no le pasa nada, la que puede desarrollar tecnología. La que dominó el mundo, por así decirlo. La que dominó el mundo, pero de repente no es así. Y una especie que tal vez consideramos inferior en términos biológicos porque es un microorganismo. Sí. Nos controla en este momento. Exactamente. Nos hace adaptarnos a algo que no nos habíamos tenido que adaptar en el mundo. No nos adaptamos al clima, no nos adaptamos a la geografía, fuimos capaces de dominar eso. Exacto. En este momento estamos nosotros adaptándonos a otro ser vivo. Sí, pues. Y es esa... Y también es interesante porque no es que nunca no haya sido así. Siempre fue así. Siempre estábamos a la merced de los factores ambientales. Sí, pues. Pero nos habíamos engañado lo suficiente para pensar que no era así. Sí, pues. Es decir, llegamos a tal punto de que fuimos capaces de controlar la gran mayoría de esos factores. Sí, pues. Entonces, pensándolo de nuevo en el término de la máscara del psicoanálisis, está la realidad vulnerable del ser humano que proyecta una máscara social con un intercomunicador indefinido. Esa máscara es una máscara resiliente, que somos la mejor especie, que hemos dominado el mundo, adaptamos todo a nuestro querer. Y nosotros hacemos la lectura y nos creemos el cuento de esa máscara. Sí, estamos convencidos de eso. Estamos convencidos de porque eso. Es la evidencia que teníamos en ese momento. Sí. Es lo que nacimos, por así decirlo. Exactamente. El discurso que hayamos escuchado. Entonces la ruptura de este ciclo que se podía alimentar perfectamente es lo que genera ansiedad. Sí. La fractura de esa realidad. La fractura de ese plano de realidad. Sí. Y el nacimiento de un nuevo mundo que todavía no está todavía definido. No, está en parto. Sí. Completamente. Eso es lo que... Yo creo que la mejor forma que tengo en este minuto de explicar el concepto de máscara y cómo aplica esto al tema de la mascarilla, que básicamente va a ser un factor ansiógeno, no por quizás el tema de la enfermedad o el tema de no poder reconocer rostro, sino que va a ser siempre algo subconsciente. Como, ya, ahora me la saco, pero estaré seguro como antes. Es como que... No hay riesgo de que si toco algo me voy a enfermar. Exacto. Porque hay que entender que ahora, claro, si tal vez este concepto es permanente, siempre está en un ámbito que tal vez no es mortal. En el sentido de que tal vez yo me siento vulnerable si me saco la máscara, pero en este caso si yo me saco la máscara, tal vez me enfermo y me muero. Sí. Da la otra situación, el hecho de que ya sea tan tangente la pérdida de la vida, que cambia o aumenta tal vez lo que está en juego. Sí. Igual ahí yo encuentro necesario hacer la distinción de que, por ejemplo, el uso de la mascarilla y eventualmente morir es un riesgo real. Sí. Entonces podemos decir que el uso de la mascarilla es adaptativo. Claro. Tiene un sentido, es una respuesta a una amenaza vital. Sí. Es como mamífero me voy a querer, y como animal vivo en verdad, me voy a querer defender de esa amenaza vital.
con el uso de la mascarilla, por ejemplo. Que igual nosotros lo podemos decir fácil porque estamos metidos en el área de salud, entonces como obvio, estamos formados en esa epistemología. Sí. Pero para el común de la gente eso no es así porque no les hace sentido, insisto, que algo invisible, que lo dicen los poderosos, podrían argumentar algunos, sí, existe y nos mata. Por eso hay tanto movimiento escéptico en Estados Unidos y en otros países. Y justamente eso tiene que ver también con esa distancia, como entre la máscara social de la ciencia es buena para nosotros, vamos en un buen camino, estamos haciendo las cosas bien y tenemos estas indicaciones, tenemos las vacunas y el resto de la población que realmente dice, bueno, tal vez no es cierto esto que nos están diciendo, tal vez no conozco a esa otra persona, tal vez esa persona tiene intereses detrás de que no me está hablando y que genera este rango de desconfianza en que generan estos movimientos, la antivacunas, sí, escepticismo sobre el relato de la élite, por así decirlo. Sí, sí. Entonces, eso es lo que yo creo que puede causar un gran periodo de neuroticismo en las relaciones sociales a futuro. Sí. Y hay que neuroticismo, que es la palabra que usan. Y hay un concepto que me gustaría también dejar como establecido, que es el hecho de que ya establecimos que el tema de la máscara y los temas sociales y la interacción entre dos individuos puede llegar a ser muy ansiógena. Sí. Pero si lo ponemos en términos de Freud, él diría que un humano adulto que sublime, que transforme los complejos o las dificultades o los miedos o las ansiedades, las sublima a algo superior, a algo bueno, a una virtud. Claro. Como podría ser en un adulto sano el transformar esa ansiedad en el querer iniciar una sana conversación. Completamente. Confiar en el otro, en el fondo. Confiar en el otro. Sí. Motivado, aunque sea primalmente, por un miedo. Claro. Pero la psique adulta es como este tema de las cajas negras, que uno mete un input, sí, que hay con algo afuera, un output. El input acá es miedo. Sí. Ocurre en la caja negra, que es nuestra psique consciente, preconsciente e inconsciente. Y el output es la sublimación, si es que todo sale bien, del buscar la interacción social. Jordan Peterson habla de esa idea en el sentido de que cuando entramos en una interacción social con otra persona, estamos dispuestos a hacer un proyecto en común, en el fondo tengo que asumir un riesgo de partida, porque justamente no conozco a la otra persona, tal vez la otra persona es un lobo, tal vez yo soy un lobo, pero estamos trabajando juntos por un X o un algo que es en común. Y esa posibilidad es la sublimación que tú estás hablando en el fondo. Esa posibilidad de generar un algo más que nosotros mismos es lo que está agregando en esa interacción. Ya. Eso es como con el adulto sano. Claro. En el adulto neurótico, uno podría establecer que esta misma fuente de sublimación para generar una sana conversación, en el adulto neurótico podría ocurrir lo contrario. Que sea una ansiedad que no se pueda resolver. Que nos permita generar una conversación. Claro, o que permite, que por un lado, permite una conversación muy ansiosa, muy complicada, muy incómoda, como lo podríamos decir en el día a día, hasta la paralización total frente a la conversación, como sería la fobia social. Entiendo. Que el paciente se ve incapacitado de establecer la relación basado en el qué pensarán de mí los otros, se estarán burlando, por qué lo hacen, etc. Y el último escalafón es el tema del psicoticismo, la psicosis, quiero decir. En la psicosis uno podría pensar que existe una noción de la paranoia, que es que el mundo conspira en mi contra, está todo en contra mía. Luego, no interactúo socialmente. Porque todo lo que hago me va mal, porque todos están amenazándome, por así decirlo. Exactamente. Entonces, en respuesta a eso, no interactúo y entro en estados de catatonía, no interactúa con el mundo, está paralizado, pareciera estar desconectado de la realidad. Sí. Todo eso está solo en su mundo. Está solo en su mundo, sí, por el miedo, de un origen primal de la ansiedad que genera la realidad. La interacción social. El daño que puede generar de esa desinteracción. ¿No? Exacto. Eso es lo que yo entiendo. Ese concepto quería dejarlo no dejarlo pasar. Bueno. Y no sé. Sí, lo que a mí me nace de esto, lo que estoy hablando, esta idea de la máscara, es justamente ese del término de la paranoia, en el fondo.
la posibilidad de que hoy día, exacerbado nuevamente por el virus, todo lo que yo toque me voy a enfermar, tal vez si no me cuido yo soy un factor de riesgo no solo para mí, sino que soy un factor de riesgo para los seres queridos. Sí, sí. La persona con que me junto no sé si se cuida tanto como yo, etc. Todo eso genera lo que tú decís. Psicosis, puede generar paranoia, el mundo está conspirando en contra mío. Y hace poco caí en el concepto, que lo conocí por una irrelevancia, pero de la paranoia, que es el antónimo de la paranoia, que es justamente lo contrario, que el mundo conspira, pero a mi favor. ¿Ya? Las cosas ocurren alrededor mío y yo las veo como algo beneficioso, por así decirlo. ¿Ya? Y es una patología también. Y yo creo que ambos son los extremos, por así decirlo, de una línea, si podemos poner en todo me da miedo y todo me ayuda a ganar un espectro. Claro. Y ambos yo creo que terminan generando inmovilidad porque en el fondo si todo está bien, ¿por qué voy a actuar yo? Si todo lo que va a pasar podría perfectamente quedarme sentado y las cosas van a ocurrir y va a ser todo bueno para mí. Exacto. Y por el contrario, todo va a ser mal, ¿por qué me esfuerzo en hacer algo si lo que haga todo el mundo está en contra mía? Perfecto. Más allá de eso, yo creo que es interesante la idea de la paranoia, en el sentido de que, bueno, las cosas estamos en una nueva realidad, queramos o no podemos volver a lo que estaba antes. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de adaptarnos a este nuevo mundo. Y hay un concepto que me gusta mucho del taoísmo, que es el Wu Wei, que es la no acción o no forzar las cosas. Y por ponerlo de alguna manera, en el fondo es aprovechar la deriva, aprovechar la misma marea de las cosas, con tal de ejercer la menos fuerza para yo poder moverme en la dirección que quiero. En este caso, tenemos que usar la mascarilla, tenemos esta ansiedad social, tenemos esta ansiedad de que no conocemos a la otra persona. ¿Puedo yo hacer algo en torno a eso? Yo, como desde mi punto central, desde mi máscara interna, por así decirlo, soy capaz yo de decir tú, conocer todos tus pensamientos, cosas, no puedo hacerlo. Lo único que puedo hacer es yo disponer cuál es la dirección que quiero ir, plantear el proyecto, plantear el X que quiero obtener de esta relación y esperar esa sinceridad, no que ingenuidad, no como decía, tal vez la otra persona es un lobo, tal vez yo también, pero estamos buscando algo en común que nos permite movernos, que nos permite llevar a un nuevo punto, a un nuevo mundo, a una nueva realidad, construida en este caso, y bueno, hoy día lo estamos viendo no solo a nivel sanitario, a nivel político, todo lo que está ocurriendo en el mundo, en Chile, de construir una nueva realidad, y eso tiene que ver justamente con ser capaz de superar este miedo, porque si nos quedamos en el medio nos vamos a quedar paralizados. Si pensamos que todo va a ser bueno, probablemente que nos pasen por encima. Entonces tenemos que ser capaces de ocupar este momento y, por ponerlo así, tratar de hacerlo mejor con eso. Eso es lo que planteamos con esta idea de la paranoia, no como deberíamos pensar que todo va a ser bueno, sino que tal vez pensar un poco que va a ser bueno, esperando que ese nos motive a llegar a un nuevo puerto, llegar a un nuevo lugar hacia adelante. Que en el fondo es una forma de sublimación. Suena muy parecido al relato. Completamente. Bueno, después del cortabrusco que programaste en sus pantallas. Una de las cosas de la oficina. No se acabó el último minuto, pero lo único que era la despedida. Exacto. Mencionar que es un gusto volver a esto. Sí. Y ojalá también les guste a ustedes el nuevo formato y comenten lo que ¿Qué les parece el nuevo formato? Exactamente. Así que eso, que estén muy bien. Un gusto. Chao. Chao.